Hola, ¿qué tal? Soy Luis Alfonso Romero Gámez y les doy la más cordial bienvenida a las conferencias magistrales y conversatorios sobre investigación bibliográfica y escritura académica. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. En esta tarde, en el proyecto Relación entre Investigación Bibliográfica y Escritura Académica, en la asignatura Metodología de la Investigación Bibliográfica y Redacción, PROIM 2306, a cargo del doctor Luis Alfonso Romero Gámez, tenemos el gusto esta tarde de presentar el conversatorio Los Centros de Escritura en México y el cultivo de una nueva cultura escrita. Nos acompañan la doctora Eva Margarita Godínez López, la doctora Miriam Ivonne Márquez Barragán, la maestra Carla Rivera Pastrana, la doctora Abigail Villagrán Mora, la maestra Melisa Labougle, la doctora Valeria Amanda Benítez Rosete y la maestra Valeria Parra Gregory. Me voy a permitir presentarlas. La doctora Eva Margarita Godínez López es licenciada en Letras Españolas, maestra en Desarrollo y Aprendizajes Escolares y doctora en Lingüística. Ha sido profesora y asesora de titulación en varias escuelas normales del estado de Guanajuato, donde cofundó el Centro de Recursos para la Escritura Académica Normalista CREAN, un proyecto de alfabetización académica dirigido a profesores de educación básica. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, SNI, nivel candidato. Ha sido par evaluador para revistas y congresos nacionales e internacionales y ha publicado artículos y capítulos de libros en México y el extranjero. Pertenece a la Red Latinoamericana de Centros y Programas de Escritura y a la Red Mexicana de Centros de Escritura. Actualmente funge como investigadora y responsable del proyecto de Centro de Escritura de la Red UNITWIN, Cátedra UNESCO para la Lectura y la Escritura en América Latina, sede principal en México de la Universidad de Guanajuato. La doctora Miriam Ivonne Márquez Barragán es doctora en Literatura y Lenguas Romances por la University of Cincinnati de Estados Unidos. Dio clases en la University of Rhode Island y fue asistente de investigación en Brown University. Ha sido responsable de grupos de intercambio de verano en Madrid, España. Desde 2021 es profesora de tiempo completo en la Universidad de las Américas, Puebla, donde es coordinadora del área de primera lengua y dirige el Centro para el Aprendizaje de la Escritura Académica y Pensamiento Crítico. Ha trabajado como periodista, columnista y difusora cultural. Ha publicado reseñas, cuentos, ensayos literarios y académicos, tanto en México como en Estados Unidos. La doctora Abigail Villagrán Mora es doctora en Composition and Applied Linguistics por la Indiana University of Pennsylvania. Dirige el Centro de Escritura UPAEP desde su fundación en 2010 y obtuvo la certificación internacional para el entrenamiento de tutores en 2 niveles que otorga el College Reading and Learning Association. Es cofundadora de la Red Mexicana de Centros de Escritura y actualmente preside la Red Latinoamericana de Centros y Programas de Escritura. La maestra Carla Rivera Pastrana estudió la licenciatura en Literatura Latinoamericana en la Universidad Iberoamericana. Posteriormente realizó la maestría en Investigación y Desarrollo de la Educación en la misma institución, donde desarrolló un proyecto sobre la evaluación de la escritura en los cursos iniciales de lectura, escritura y oralidad en la educación superior en México. Desde el 2022 trabaja como jefa del Centro de Escritura y Argumentación de la UAM Coajimalpa. La maestra Melisa Labougle gestiona el Centro de Escritura del CIDE desde su fundación en septiembre de 2016. Al frente del centro ha podido observar su importancia como un lugar de comunicación entre estudiantes y tutores pares y cómo esto ha creado una red de integración intergeneracional para estudiantes de grado y posgrado.
también ha observado cómo la presión entre pares para citar correctamente y seguir convenciones académicas mejora las habilidades tanto de los estudiantes de nuevo ingreso como de los tutores pares. Es esta interesante interrelación entre comunidad y esfuerzo, rigor e integración lo que abre la posibilidad de analizar a los centros de escritura como lugares críticos para la formación universitaria. Además de gestionar el Centro de Escritura CIDE, es profesora de escritura argumentativa desde 2010 y una académica apasionada por el pensamiento crítico, la justicia social y el lenguaje. La doctora Valeria Amanda Benítez Rosete es académica en la Universidad Nacional Autónoma de México, especializada en estudios de complejidad sintáctica y en enseñanza de escritura académica. Inició su formación con una licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas y continuó sus estudios con una maestría en Lingüística Hispánica y un doctorado en Lingüística en la UNAM. Desde hace 15 años imparte clases de redacción, español, gramática y lingüística en el nivel superior y de posgrado. Es docente de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde promueve la investigación sobre prácticas de literacidad y docencia en escritura. De 2021 a 2022 lideró proyectos académicos en el Centro de Escritura y Argumentación de la UAM Coajimalpa. Actualmente trabaja en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, donde desarrolla proyectos de difusión del conocimiento antropológico. Y finalmente la maestra Valeria Parra Gregory es profesora y coordinadora docente de lenguas en la ITESO y forma parte del equipo que coordina las tutorías de oralidad universitaria en la misma institución. Es un gusto poder estar con ustedes, les damos la más cordial bienvenida y quedamos atentos a su exposición. Evelyn, muchas gracias por este espacio, estamos muy contentas de estar aquí y de poco a poco ir teniendo más espacios en los que la red, porque venimos esta vez como la Red Mexicana de Centros de Escritura, espacios en donde se sostienen reflexiones e ideas que nos interesa propagar, ¿no? Propagar en el ámbito académico, propagar en las universidades. Y bueno, para mí en particular ha sido digamos, agradezco mucho este espacio con el doctor Luis Alfonso Romero y en este proyecto que me parece tan importante, porque creo que en la UNAM nos hace falta todavía una discusión sobre centros de escritura. Hay mucho trabajo respecto de programas de escritura, iniciativas de acompañamiento, pero el concepto de centros de escritura en la UNAM no ha cuajado, y yo sigo, digamos, con la pregunta de por qué, ¿no? Hay por ahí uno en el ENALT, pero no ha sido un modelo, y hacia allá voy digamos, con esta idea de qué es un centro de escritura, no ha sido un modelo, un espacio que se haya cultivado o que se haya arraigado en los espacios académicos de la universidad, que es una universidad ciertamente muy grande en términos de espacio y de infraestructura. Entonces, bueno, un poco empezando este conversatorio, estamos aquí con la idea de trabajar este concepto de generar una nueva cultura escrita, y hacia allá van a ir nuestras preguntas. Iré introduciendo las preguntas, pero antes quiero darle la palabra a mis compañeras que están ahora a la cabeza, coordinando e impulsando proyectos en dos redes importantes. La Red Mexicana de Centros de Escritura, que no me dejarán mentir, las que estamos aquí, ha sido un placer estar aquí, trabajar en conjunto, encontrarnos siempre es muy, muy motivante por el tipo de cosas que hacemos y discutimos, pero también porque se ha generado una hermandad y una colaboración muy, muy enriquecedora que no se logra en otros espacios. ¿Y qué diría yo? Que esta red misma replica la esencia de los centros de escritura, que son espacios colaborativos donde nos escuchamos, donde dialogamos, donde nos enfocamos a acompañarnos, no a imponer ideas. Y eso ahorita lo vamos a ir viendo con el tipo de discusión al que llevamos. Entonces, primero que todo, invito a Carla a tomar la palabra. Ella está a cargo de la Red Mexicana de Centros de Escritura, de coordinar varias de nuestras actividades.
pero también es coordinadora de un centro de escritura, el primero, ¿no? El primero de una escuela pública en la UAM Coajimalpa. Entonces, bueno, pues para que nos cuente un poquito sobre quiénes somos en la red. Carla. Muchas gracias, Valeria. Y bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Bueno, pues me gustaría contarles un poquito sobre la Red Mexicana de Centros de Escritura. Ya Valeria dijo algo muy importante, que es una red que a todas las aquí presentes nos ha acompañado, ha abierto a oportunidades, guiado, y bueno, pues en ese sentido, lo primero que tendría que decir de la Red Mexicana es que sí, somos una comunidad de aprendizaje que se ha hecho poco a poco, que actualmente está integrada por profesionales que estamos trabajando en centros de escritura e iniciativas emergentes afines, que principalmente están orientadas al acompañamiento de procesos de escritura situados en diferentes instituciones de educación media y educación media superior. Aunque actualmente, bueno, desde el año pasado hemos estado impulsando con más claridad ciertas actividades y ciertos eventos, la realidad es que la red existe desde el 2015 y bueno, pues es desde esta fecha, desde cuando nos hemos estado uniendo y poco a poco hemos logrado organizarnos mejor para, pues sí, como poder ofrecer distintas actividades. Por ejemplo, el año pasado organizamos un seminario de la Red Mexicana de Centros de Escritura, en donde se abordaron distintos temas relacionados con centros y programas de escritura. También el año pasado organizamos mentorías colaborativas, que fue un espacio para que los interesados en desarrollar un proyecto así en su universidad puedan también tener una mejor guía. Y bueno, pues apenas que ahora está empezando el año, estamos definiendo nuestra agenda para este año, pero bueno, lo que puedo decirles es que muy probablemente vamos a hacer un encuentro de tutores, porque como saben, un elemento central en los centros de escritura son los tutores que ofrecen tutorías. Y entonces, bueno, queremos organizar este encuentro de tutores, seguir teniendo conversaciones en torno a la integridad académica, que es todo un tema que en los últimos años, pues sí, hemos sentido la necesidad de discutir. Y bueno, también hemos estado trabajando y seguiremos trabajando en nuestra página web y en nuestras estrategias de vinculación para quienes todavía no saben mucho de este tema. Entonces, bueno, pues me gustaría invitarlos a que entren a nuestra página web y a que nos escriban en el correo de redmexes@gmail.com, que por ahí también les van a pasar en el chat, por cualquier pregunta que tengan o incluso si quieren unirse a nuestra base de datos para que puedan recibir la información de la red, pues los invito y nos dará mucho gusto conocerlos y que se involucren con nosotros. Muchas gracias, Carla. Y bueno, no sé si justo como en la parte previa yo abordé una definición concreta de qué es un centro de escritura y porque no la tenemos, ¿no? O sea, no existe una definición así cerrada, ¿no? Eso también ha sido sujeto de discusión entre este grupo y digamos que sí quisiéramos partir de que son espacios colaborativos, instancias en donde se acompaña la escritura, ¿no? O sea, como una idea muy redonda, muy general, y que cada institución cada institución, pero diría yo más allá, cada proyecto, porque a veces no es la institución, eso es mucho más complejo, es el proyecto que se arma de centro de escritura, va satisfaciendo o va reflexionando sobre las necesidades de esas comunidades particulares. Entonces, bueno, ahora le daré la palabra a Abigail Villagrán, que ella está a cargo del Centro de Escritura de la UPAEP en Puebla, con proyectos padrísimos. Yo diría que uno de los grandes fuertes de ese centro, o sea, de los puntos fuertes de ese centro es la importancia que tienen justo las tutorías y el acompañamiento de tutores pares, que ¿no? Ya nos contará un poquito Abigail de eso, pero sobre todo la invito a hablar sobre la Red Latinoamericana de Escritura,
que no es, o sea, nosotros somos una red en México, pero esto tiene una instancia más abarcadora de este modelo para acompañar la escritura. Adelante, Abby. Muchas gracias, Valeria, y aprovecho para agradecer este espacio que me parece fenomenal. Coincido con la necesidad de tener estas discusiones no solo en la UNAM, sino a nivel nacional, si bien ya hay una red bastante nutrida y muy bien representada por grandes instituciones de educación superior en el país, sigue siendo algo emergente, ¿no?, en el país. Y aprovechando lo que recién comentas, Valeria, sobre la diversidad y la dificultad de nombrar qué hace un centro de escritura, pues imagínate lo difícil, complejo, pero también retador que resulta hacer esto a nivel regional. Al presidir la red latinoamericana, pues me doy cuenta que justamente esa es su principal fortaleza, ¿no?, esta gran diversidad. Y creo que lo que nos une es, tenemos suficiente en común en términos de una realidad compleja para la enseñanza y el aprendizaje, una cultura a lo mejor común en términos de cómo nos aproximamos a la escritura, que ya tendremos tiempo de hablar de eso más adelante, y a lo mejor también intereses personales y profesionales, ¿no? En concreto, como región, la red latinoamericana pues no solamente convoca a centros de escritura, sino que también incluye a programas de escritura. Y en ese sentido abre un diálogo muy interesante sobre el rol que tiene la escritura en las instituciones, en la educación superior y dentro de cada país o región de Latinoamérica, ¿no? Entonces, al dialogar también con la red mexicana, se hace muy interesante ver cómo hay problemáticas comunes aquí en México, diferentes en otros países, pero al integrarlas regionalmente se entienden mejor, ¿no? Entonces, desde la red latinoamericana tenemos oportunidad de convocar a profesionales tanto en la enseñanza como en el acompañamiento, con intereses de compartir su experiencia, de compartir sus buenas prácticas, sus investigaciones, que también hay bastantes, hay que decirlo, en diferentes partes de la región, pero también de compartir nuestras problemáticas y poner en común algo que de pronto parece muy aislado para quien está frente a un grupo de escritura o frente a las necesidades en términos de estas competencias y habilidades particulares de cada institución de educación superior. Creo que al hacer equipo nos damos cuenta de las fortalezas que tenemos como región y también nos permite posicionarnos a nivel internacional con nuestras propias culturas, nuestras propias estrategias, nuestras propias propuestas como región, y se vuelve muy interesante. Y en particular aprovecho para invitarles, Margarita, ojalá tengas oportunidad de hablar más de eso. Desde la red latinoamericana convocamos un congreso internacional. El próximo será los primeros días de diciembre en la ciudad de Guanajuato, en la Universidad de Guanajuato, de la que nos visita Margarita Godínez. También vamos a colaborar con la red mexicana para organizar el Encuentro Internacional de Tutores, del que acaba de hablar Carla. Y ahora estamos terminando de editar el número, espero yo ya pronto esté listo, de una nueva revista que busca ser indexada, busca ser académica, que se llama Andamiajes, y justo es una revista que hacía mucha falta porque está poniendo, concretando todas estas buenas prácticas, investigaciones y experiencias a nivel regional. Entonces, les invito a todas y todos a visitar nuestro sitio, que espero compartan. También pueden solo googlear Red Latinoamericana de Centros y Programas de Escritura y ahí nos encuentran con correo y todo. Y ya, me callo para escuchar a las colegas. Muchísimas gracias. Un momento. Disculpen, es que en los botones de la computadora. Bueno, ahora vamos a dar lugar propiamente al conversatorio. Este conversatorio se llama Los Centros de Escritura en México y el cultivo de una nueva cultura escrita. Y cuando estábamos pensando en el tema que queríamos que nos conectara en esta charla, pensábamos en esta idea de qué es esto de cultura escrita que nos conecta a todos como centros de escritura y que nos conecta también con las instituciones, los programas, las iniciativas institucionales, proyectos como en este interés y preocupación, porque van siempre como de la mano de cómo enseñar a escribir en la universidad. Además que eso es todo un tema porque es, ¿no?, esta idea de que los estudiantes o esta
esta idea bien arraigada, muy arraigada en el imaginario de los docentes de todas las disciplinas, de la cultura del déficit en la escritura, ¿no? De escriben mal, vienen mal, cada vez está peor, ahora con ChatGPT no se va a escribir. O sea, hay una serie de escenarios en los espacios donde se escribe en la universidad, en los que nos interesa generar reflexiones de esto que queremos que sea una nueva cultura escrita. Entonces, bueno, voy a plantear unas cuantas preguntas y voy a ir invitando a las colaboradoras, compañeras y amigas a participar y contestar. Entonces, la primera pregunta que ponemos aquí es, ¿qué papel juegan los centros de escritura en la construcción de esto que estamos llamando una nueva cultura escrita? Meli, ¿quisieras entrarle? Hola, claro que sí. Bueno, pues, perdón, justo para no repetir un poco lo que ya hemos dicho, el papel de los centros de escritura es, creo que todavía muy nuevo o más nuevo de lo que debería, ¿no? Los centros de escritura al final son todavía desconocidos para algunas instituciones, para algunas personas. Esperemos que eso cambie y cada vez sean más populares, más conocidos, más solicitados, porque son realmente espacios muy importantes, sobre todo para los y les estudiantes, ¿no? Los centros de escritura generan un cambio de perspectiva. Si nos vamos como al imaginario general de cómo escriben los estudiantes, parece ser un acto de magia. Los estudiantes que escriben bien porque escriben bien, y los estudiantes que escriben mal porque no trabajan. Y en realidad hay que romper con estas ideas, ¿no? Hay que crear espacios donde los estudiantes puedan recibir ayuda con su proceso de escritura. Creo que aquí, por lo menos mi centro de escritura hace un énfasis muy importante en que no somos correctores de estilo. Queremos acompañar a cada estudiante en su proceso, en mejorar sus habilidades, en darles herramientas y en ver que la escritura, para empezar, es eso, es un proceso. No queremos que un estudiante que acaba de iniciar su primer semestre y tiene que entregar su primer trabajo, digamos un ensayo, tiene que escribir ya algo perfecto y publicable y desde el primer borrador ya tiene que ser excelente. Al contrario, queremos que aprendan que las ideas se construyen, que los textos se mejoran, que la forma de citar, la forma de cambiar el tono del texto, las adecuaciones a la audiencia se practican. Y que es mejor hacer estas prácticas con un acompañamiento. En el caso de mi centro de escritura es con tutores pares, es decir, con estudiantes de semestres más avanzados que han recibido pues una enseñanza y una formación como tutores. Perdón, es el mal de enero, ¿verdad? La garganta, lo siento. Y los centros de escritura abren la posibilidad justamente de hacer estas discusiones sobre cómo se enseña escritura, cómo aprendemos a escribir, cómo deberíamos considerar lo que es una buena escritura, por qué es buena. Pero también es un espacio para mí verdaderamente maravilloso donde se comparten prácticas, donde se comparten estrategias, donde son entre los mismos estudiantes que se demuestra la importancia pues del rigor, ya sea en la creación del texto, en la modificación del texto, en las citas, y donde aprenden muchísimo todos. Yo lo dejaría hasta ahí. Muchas gracias. En efecto, eso, y además lo que, digamos, hoy quizá no sea el espacio para dejar claro, pero cada centro de escritura tiene su esencia. Cada centro de escritura hace sus espacios, construye sus dinámicas. Pero lo que nos conecta, ¿no?, es esta idea de acompañar, ¿no? Entonces ahora esta misma pregunta, Margarita, para que nos platiques tu perspectiva. Claro que sí. Valeria, muchas gracias y buenas tardes. Es un honor estar con mis colegas ante una invitación fina de nuestra máxima casa de estudios. Gracias. Me sumo a la invitación que hace Abigail Villagrán. Por favor, visiten el sitio de la Red Latinoamericana de Centros y Programas de Escritura y el micrositio
de las cátedras universitarias de la Universidad de Guanajuato y allí encontrarán detalles. Los esperamos a todos, a todas en Guanajuato el 3, 4 y 5 de diciembre próximos. Y bueno, siguiendo la línea de lo que ya manifestó Melissa, hablar de cultura escrita o construir cultura en general es algo que hacemos cuando manifestamos y actuamos de acuerdo con determinadas representaciones sociales y creencias. Una de ellas tiene que ver con lo que creemos que es la escritura, para qué sirve y lo que vale dominarla. En este sentido, los centros de escritura tienen y deben tener un papel transformador en la construcción de una nueva cultura escrita en México, al promover una visión democratizadora de la escritura como herramienta de acceso, de participación y de construcción del conocimiento. Así que, más allá de enseñar habilidades lingüísticas, estos espacios se convierten, y no desde el principio, como ya se dijo, como lo señaló Valeria, sino se van convirtiendo en lugares de enculturación académica donde los estudiantes, el estudiantado, no solo aprende a escribir, sino también a interpretar y participar activamente en las prácticas discursivas de sus comunidades y hacia las profesiones que van a desempeñar, lo cual extiende su papel hacia la participación social. Así que en nuestro contexto, en México, los centros también operan como espacios de resistencia. Estoy segura de que mis colegas lo retomarán, frente a las desigualdades estructurales en el acceso a una educación de calidad. Al trabajar en instituciones de niveles medio, superior y superior, los centros atienden a estudiantes provenientes de diversos contextos. Y así que en los centros, si sostenemos un enfoque inclusivo, se puede fomentar la reflexión sobre la escritura como herramienta de agencia, para que estas personas, los estudiantes, reconfiguren su relación con el texto y se posicionen como productores y no solo consumidores de saber. Finalmente, creo que estos centros contribuyen al fortalecimiento de una comunidad académica que sea consciente del valor de la escritura para la transformación social. En nuestro país somos diversos, plurales en cuanto a nuestras lenguas, a nuestros usos, a nuestros hábitos y costumbres, y pues eso se refleja en nuestros centros. El esfuerzo por integrar voces múltiples y diversas es fundamental. Eso creemos desde la Cátedra UNESCO para que podamos construir esta nueva cultura escrita. De mi parte, en este turno sería todo. Muchas gracias, Margarita. Yo creo que has apuntalado un montón de ideas que compartimos y que siguen, digamos, o sea, que apuntan a esto que queremos, que es darle voz a los centros de escritura con toda su diversidad, pero también a esta idea de que estos centros de escritura albergan escrituras críticas ante la misma institución incluso. O sea, estamos enmarcados en instituciones porque es cierto, todos los centros de escritura, en principio, los centros de escritura se enmarcan en instituciones de educación media superior o superior. No es que hay digamos que en una delegación, en un lugar se abre un centro de escritura, que puede ser que haya estos espacios, pero nosotros estamos, digamos, física y constituidos dentro de instituciones que buscan o que tienen un paradigma de escritura a veces muy rígido, ¿no? Y hacia allá voy con la siguiente pregunta. Un paradigma de escritura que es esto que resulta también muy abstracto, que es la escritura académica. ¿A dónde queremos que lleguen los estudiantes? ¿Qué van a escribir? ¿Cómo tienen que escribir? Cuando entran y cuando egresan, ¿no? Cuando ingresan y cuando terminan sus procesos formativos. Y el asunto es, estos espacios, los centros de escritura, generan debates críticos y reflexivos sobre esa escritura que buscamos alcanzar. Entonces, la siguiente pregunta que les plantearía, ¿cuál es el posicionamiento de los centros de escritura en la relación, con relación al debate sobre la escritura como una habilidad técnica, como esta habilidad muy asociada a la idea de escritura académica, frente a la escritura como una práctica social? Entonces,
¿quién nos va a, en este, permítanme un momento. Aquí Valeria Parra, ¿nos quieres compartir? Claro que sí, Valeria, muchas gracias. También aprovecho pues para saludarlas a todas y a todos. Y pues definitivamente esta pregunta está vinculada con lo que acaban de mencionar mis colegas Margarita y Melissa al pensar en muchas ocasiones a los centros de escritura, si no es en la mayoría, como espacios de resistencia. ¿Por qué? Porque si la pregunta es ¿cuál es el posicionamiento de los centros? Voy a hablar seguramente desde la experiencia en el centro en el que trabajo ahora, que es el Centro de Escritura de la Universidad Jesuita de Guadalajara, y en otros centros en los que he estado. La generalización se complica. Creo que por lo menos aquí estamos de acuerdo en que prima el enfoque de la escritura como práctica social, más que como el conjunto de habilidades y destrezas necesarias para escribir bien. Y vuelvo al punto de decir, si estamos en resistencia, como lo mencionaba al final Margarita, precisamente porque en muchos casos la institución lo que nos está demandando es lo contrario. La institución lo que nos está demandando es que estos chicos y chicas tienen que aprender a manejar todas las herramientas y las convenciones de la gramática y la ortografía y todo el lenguaje que implica la vida académica y profesional, y no podemos tampoco separar una cosa de la otra, pero desde el centro, desde los centros de escritura, en particular desde el centro en el que trabajo ahora, la visión o las preguntas van hacia otro lado, más que hacia ese uso de la lengua, hacia esas habilidades, hacia, bueno, a quién le estamos escribiendo, quiénes son nuestros lectores y nuestros escritores y escritoras, cuáles son sus intereses incluso a la hora de escribir, ¿no? Son otro tipo de preguntas que reconocen que la escritura es práctica social en tanto sea una interacción en un contexto en particular. Y ese contexto del centro de escritura permite la reflexión, como lo mencionaban mis colegas, trata de propiciar esa reflexión para que no sea solamente, bueno, incorporo las convenciones de este nuevo escenario para reproducir una idea en este contexto y ya, sino que se pudieran parar desde una manera crítica. Y creo que por eso es tan importante el rol o la figura del tutor o tutora, porque, por ejemplo, acá esa figura la ejerce otro estudiante u otra estudiante. Entonces es en ese diálogo entre pares que podemos generar ese tipo de reflexiones sobre, pues, quién soy yo como escritora, cuál es el propósito de lo que estoy escribiendo, sí necesito unas habilidades, pero cómo incluso se relacionan con lo que ya sé. Entonces no es una perspectiva totalmente prescriptiva, no, seguramente eso lo podremos desarrollar en la última pregunta, pero pues no se trata de un montón de clases de español, sino dialoguemos y en esa interacción en la que escribo para otros y leo lo que otras también escriben y converso, puedo entender la escritura como práctica social que me permite aproximarme, por supuesto que sí, a ese conocimiento que estoy construyendo en la vida universitaria. Muchas gracias. Entonces, esta idea, ¿no? Que han abordado ambas, ¿no? De espacios de acompañamiento, pero de espacios críticos de acompañamiento y también de espacios que generan libertad sobre ciertas libertades o licencian a los estudiantes para tener ciertas libertades en sus procesos y tener, digamos, también conciencia de cómo quieren escribir, qué están escribiendo, para quién están escribiendo. Entonces, bueno, esta misma pregunta, un momento, me gustaría, Ivonne, si pudieras ahondar un poquito más por aquí, por favor. Gracias, Valeria. Pues un gusto estar contigo. Muchas gracias por la invitación y pues qué gusto saludarlas a todas y aprender siempre de ustedes y de su experiencia. Pues esta pregunta me pareció sumamente interesante porque ciertamente que hay parecen como dos posturas que no se reconcilian. Hablando que los centros de escritura son un espacio
que irrumpe lo tradicional, ¿no? Justamente el centro de escritura se sale del salón de clases, ¿no? Pero donde también el conocimiento y la escritura es el foco central, el foco medular. Y pues entendiendo que hay también ciertas cuestiones técnicas, que hay ciertas destrezas que es necesario que el estudiante domine. Sin embargo, no nada más se trata como de dominar la sintaxis o de tener buena ortografía y puntuación, que desde luego que es importante, desde luego que son habilidades que no podemos soslayar, ¿no? Sin embargo, yo creo que uno de los enfoques centrales de los centros de escritura es ir ambiciosamente tal vez, pero ¿por qué no? Justamente a desarrollar, a crear a una persona con pensamiento crítico, que sea capaz de avanzar a contextos más amplios, ¿no? Que pues no nada más se quede en el dominio técnico, sino que también pueda ver, observar, analizar su realidad y su contexto. Entonces, para nosotros es importante conjugar estas dos partes, establecer un equilibrio que no es como dos posturas irreconciliables, sino trabajar en pro de digamos, este balance entre una y otra, porque la escritura, pues, no es una actividad individual. Uno de los aspectos que trabajamos mucho en el Centro de Escritura del OutLab es ver que hay muchos factores, muchas situaciones y circunstancias que hacen el trabajo de escritura como algo más allá de la persona, del individuo, sino también que se cultive, ¿no? Que cultive el pensamiento tanto interior como hacia el exterior. Y ese yo creo que es uno de los enfoques que nosotros trabajamos para hacer del estudiante, ¿no? Alguien competente, pero también sobre todo alguien pensante. Muchísimas gracias, Ivonne. Y ciertamente es algo que, o sea, diría más bien esta tensión que hay entre la escritura académica y la posibilidad de que otras escrituras convivan dentro de lo académico, es algo que nos interesaba focalizar hoy, o de lo que nos interesaba hablar hoy, porque muchas veces cuando los estudiantes ingresan a la universidad no nos preguntamos qué escriben, o sea, asumimos que escriben mal, ¿no? O sea, esta forma de asumir, vienen con un nivel bajo, todo esto que ya mencionaba, pero ciertamente para haber llegado a la universidad, las estudiantes tuvieron que, o sea, saben escribir, escriben, pero muchas veces no nos interesamos por indagar sobre esa escritura, en dónde están desarrollando estas habilidades. ¿Escriben otras cosas? Entonces, una de las, digamos, a la siguiente pregunta a la que voy es, ¿cómo estamos, o sea, cómo desde los centros de escritura, cómo se valoran y se negocian los centros de escritura entre la idea de escritura académica y las formas vernáculas, que así sean ya, o sea, sí es esto de escrituras vernáculas es una forma en la que se ha llamado en estas reflexiones. Entonces, bueno, la pregunta que ahora me gustaría mucho que Carla nos contestara es, ¿cómo valoran y negocian en sus centros de escritura en los que ustedes colaboran la relación entre esta escritura académica con convenciones, que es estricta, rígida, ceñida a reglas, y las formas vernáculas? ¿Qué son esas formas vernáculas? Carla, por favor. Gracias, Valeria. Bueno, pues sí, a mí esta pregunta me gusta mucho porque creo que está en el corazón de lo que hacen nuestros tutores, que hacen algo que muchas veces nosotros como profesores, adultos, académicos no hacemos, ¿no? Que es esto que dice Valeria, ¿no? Nosotros no siempre, más bien, nosotros casi siempre asumimos, ¿no? Que los alumnos no escriben o que los alumnos escriben mal. Y creo que algo que pasa con los tutores pares es que justamente no parten de esta premisa, ¿no? Y yo creo que es lo que intentamos cambiar o reformular desde los centros de escritura, porque, bueno, una cosa es muy cierta y creo que ya la han mencionado, es súper importante tanto desde los centros como desde las coordinaciones de los departamentos
partir de una visión amplia de escritura que, como decían por ahí, la considere como una práctica social y situada. Y también creo que uno de los retos es aprender a ver que durante mucho tiempo, ¿no?, la academia, la noción de academia fue muy construida desde una visión del académico, ¿no? Es decir, el académico estaba al centro de la academia y, por supuesto, las prácticas que habría que reconocer eran las prácticas académicas hechas por académicos expertos. Sin embargo, sí creo que en las últimas décadas ha habido una visión más centrada en el estudiante y en este sentido una visión de escritura centrada en el proceso de aprendizaje del estudiante. Y bueno, quienes hemos leído un poco sobre teoría del aprendizaje situado, pues sabemos que es fundamental hacernos preguntas como cuáles son sus experiencias de vida, ¿no? ¿Cuáles son sus aprendizajes previos? ¿Cuáles son sus prácticas vernáculas, ¿no? Las prácticas que llevan a cabo todos los días. Hay muchas investigaciones que hablan sobre las prácticas vernáculas de los estudiantes. Por ahí recuerdo alguna publicación de Casani, de Federico Navarro, ¿no? Y creo que es fundamental desde los centros, pero también desde las clases en donde se busca promover la escritura, por lo menos al inicio, hacer esta reflexión como entre lo que pensamos en el imaginario, que es la escritura académica, y lo que los alumnos están experimentando, o más bien han experimentado toda su vida, ¿no? Porque también es cierto que en esta época es la época en la que más se escribe, en la que más hay apertura a distintos tipos de composiciones multimodales. Entonces, incluso esas composiciones multimodales que vemos en TikTok, en Instagram, en Facebook, ¿no? Hay que considerarlas como prácticas vernáculas, porque ahí los alumnos también están produciendo, también están asumiendo una postura crítica o no, ¿no? Y no solo tiene que ver con la producción, sino también con la comprensión, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, el primer reto es no partir de esta premisa, ¿no? De que no escriben o que escriben mal, y más bien intentar, pues sí, reflexionar y poner sobre la mesa un punto medio entre esta visión muy académica del académico, ¿no? De la escritura académica, y la visión del estudiante, que es mediática, ¿no? Que es inmediata, en donde la escritura es parte de la cotidianidad y de las relaciones que ellos tienen todos los días, ¿no? Y de las interacciones que ellos tienen todos los días. Sí, efectivamente. Y yo creo que también, perdón, que también ocurre que cuando estamos ya inmersos en la dinámica de tutores, digamos, de entrar en los procesos también de acompañar a los tutores, es decir, a estos tutores pares, a que sepan acompañar, y en las reflexiones propias que eso suscita, nosotros también descubrimos escrituras propias, ¿no? De nuestra manera de ser, ¿no? Nos autoacompañamos. A mí mucho de estar en este centro de escritura me sirvió para dejar de castigarme como académica por cómo escribo, ¿no? A poder ser más fiel a mi estilo, a poder tener una escritura que fluya, que sea auténtica y en la que no estoy todo el tiempo atormentada por llegar a ciertos estándares y cánones y por publicar a la velocidad que los demás. Entonces creo que a muchos niveles el espacio reflexivo ¿no? Y hasta volver, ¿no? Lo platicaban con Carla en algún momento, oye, hay que meter actividades de literatura, concursos de cuentos, o sea, abrir la posibilidad a que sea un espacio de escritura, un espacio lingüístico, un espacio de reflexión, digamos, donde nos podamos repensar. Me gustaría, Vale, que ahondaras también un poquito más en esta pregunta sobre cómo valoran y negocian en tu centro de escritura esta relación de la escritura académica y las escrituras vernáculas. Gracias, Valeria. Pues, de nuevo, súper sintonizadas tanto con lo que mencionó Carla en relación con el pensar el aprendizaje situado y retomar pues lo que ya han investigado personas como Navarro cuando dice, bueno, si un estudiante ya escribe y retomamos estas formas vernáculas en la escritura académica, va a tener muchas más posibilidades de que sea el estudiante o la estudiante exitoso en esta tarea. Estamos súper alineadas y también con lo que mencionas tú,
Valeria, sobre un tema relacionado también con la autoeficacia de él o la estudiante. Entonces, respecto al primer punto en términos pedagógicos y desde un enfoque, como lo decía Carla, de aprendizaje situado y además pues constructivista, reconociendo que estos chicos y estas chicas ya llegan a la universidad sabiendo algo. Ellos no vienen ni llegan de ceros y nosotras en el centro de escritura y las tutoras van a resolverles todos los problemas. No, precisamente hay un diálogo y hablábamos ahorita de una práctica social porque hay una interacción en la que ellos y ellas también tienen algo que aportar. Y que le podamos dar valor a eso y reconocerlo es un reto, porque resulta totalmente desafiante. Bueno, ¿cómo me pienso en la tutoría una estrategia que me permita retomar lo que ese estudiante ya sabe de alguna manera y que sepa que eso que ya sabe escribir en ese género en particular le sirve, que no es que tiene que resetear su cabeza y ahora aprender a escribir de una manera totalmente distinta? Creo que estamos de acuerdo en que ese es el enfoque, en que no podemos hacer a un lado las escrituras vernáculas, pero sí creo que hay un reto que estamos aprendiendo a manejar en la medida en que reconocemos que eso no se puede desconocer, porque cómo me siento o cómo se sienta la tutora, el tiempo que le corresponda, para que no sea como les decía, bueno, vamos a empezar de cero, sino bueno, tú qué sabes o qué no. Y respecto al punto de la eficacia, pues también es la conversación que he tenido con varios estudiantes, es eso también que les decía hace un rato, bueno, pues ustedes ya pueden hacer algo y si arrancamos, ustedes no saben escribir académicamente, ustedes no pueden, pues cómo van a aprender a hacerlo si no tienen la creencia de que pueden aprender, ¿no? De que existe la posibilidad. Es más fácil si ya reconozco, algo sé, ahora lo tengo que adaptar, seguramente tengo otras cosas por aprender, ¿verdad? Pero tengo la posibilidad de hacerlo y para eso hay un centro de escritura con diferentes escenarios y personas que están ahí abiertas al diálogo para hacerlo. Yo creo que en esa conciliación entre esa escritura académica y otros tipos de escritura extraacadémicos, también son importantes otros espacios como los cursos disciplinares en los que también se trabaja la escritura, en los que a veces tienen la posibilidad de escribir otras cosas y no necesariamente son académicas y pues ahí es cuando se empiezan a abrir como las posibilidades para los centros de otras conversaciones y otros diálogos, de tocar puertas y conectarnos también con esos profes para que no seamos solamente el lugar de resistencia donde pensamos distinto, sino también el lugar donde establecemos diálogos y ponemos esa discusión sobre la mesa, porque no es una discusión tampoco fácil, porque es como, pues, ¿de qué me sirve que hagan poesía si yo necesito que hagan un informe? Bueno, que otras personas en el entorno académico también lleguen a esa comprensión es desafiante. Entonces creo que al final me quedaría como con esa palabra sobre los desafíos que implica pensar en aprovechar estos otros tipos de escritura, pero que definitivamente resulta, yo creo que positivo para estos estudiantes que están aprendiendo a construir. Hay un concepto con el que hemos estado trabajando un montón en la coordinación, pues la voz autoral. Queremos estudiantes que construyan su propia voz y ya hay señas de esa voz, han ido construyéndolas y esos están en otro lado, pues con qué de ahí se pueden traer para acá, para el escenario académico, pues ahí está nuestra tarea. Ay, muchas gracias. Y bueno, perdón por la interrupción, pero antes de que nos gane el tiempo, primero agradecerles y también, bueno, ofrecerles una disculpa porque el doctor Luis Alfonso no se encuentra hoy con ustedes, pero por causas de fuerza mayor, pues no las puede acompañar el día de hoy, pero bueno, estamos aquí Evelyn y yo de alguna manera para apoyarlo, ¿sí? Y bueno, me pidió en especial que les ofreciera una disculpa de su parte, pero que eran causas de fuerza mayor que le impedían acompañarlas. Bueno, ya les agradecí y a mí tengo una pregunta en el caso de los centros. ¿Qué problemas han detectado en los jóvenes, en estos estudiantes? Y lo planteo así, ¿qué problemas? Porque es
probable que los jóvenes que nos escuchan se vayan con la idea que nos comentó Melissa. Ay, pues no es casi es que no escribes porque no tienes el duende, ¿no? Al inicio, cuando habla Melissa, es que, y mucha gente o estudiantes también en este contexto, con nuestro contexto escolar, pueden partir. Bueno, es que como yo no, pues yo no soy como, yo más bien voy para las matemáticas, ya los de escritura pues son los que quieren letras, ¿no? O los historiadores. Tenemos también nosotros como estudiantes esa concepción. De hecho, alguna de nuestras estudiantes del proyecto que nos apoyan comentaba eso, ¿no? La concepción de escritura que también tienen los jóvenes. Dice, y también hay que modificarla. Fue muy interesante ese comentario que nos hizo esta compañera del SUA, que participa. Dice, nosotros como estudiantes también tenemos una concepción de la escritura y muy probablemente esa concepción sea esta, bueno, escriben los que tienen el duende, ¿no? Yo no lo tengo, porque no es mi área. A mí siempre me gustaron más la biología, ¿no? Etcétera, ¿no? Las matemáticas o X. Entonces, para los que tienen el duende, pues que se preocupen por escribir, y yo que no lo tengo, no, para que quizás identifiquen esos problemas que ustedes han detectado como especialistas y digan, a mí me pasa eso, quizás yo necesito ir a un centro de escritura para que se me apoye. O sea, la escritura no es una cuestión de duende, sino del desarrollo de unas habilidades, ¿no? Y que se pueden desarrollar, ya sea y que mejor hacerlo de manera acompañada. ¿Sí? Entonces, ¿qué problemas han detectado ustedes? ¿Quién quisiera? Carla y Meli, que además venían en los turnos de lo que viene, sí. Adelante. Primero Carla, si quieres, y luego Meli. Ay, bueno, sí, digo, yo acabo de hablar en la pregunta pasada, pero bueno, yo quiero decir algo muy, sí, como que muy breve tal vez, y es que tal vez el principal problema que a veces tenemos los centros de escritura en relación con los estudiantes es que justamente no nos conocen, ¿no? O parten desde esta visión de que ese es el lugar solamente para o los que no saben nada de escritura, ¿no? O los que quieren escribir poesía. Y yo creo que sí, es un tema a veces más de concepciones, ¿no? De decir, todos los escritores tienen áreas de oportunidad y áreas de fortaleza sumamente diversas, y en los centros de escritura se trabajan ambas, ¿no? O sea, creo que desde los centros de escritura sí nos interesa mucho como superar esta visión del déficit, ¿no? En donde solo hablamos de los problemas, y nos interesa mucho reconocer lo que los alumnos hacen bien, así como también, pues sí, ¿no? Trabajar con ellos en lo que pueden mejorar. Pero yo creo que ese es uno de los principales problemas, que a veces no se acercan por problema de concepción. Y bueno, pues en ese sentido, creo que siempre una colaboración, centro, académicos, alumnos, redes sociales, difusión, es algo que es muy importante. Pero sí, como dije también en la pregunta anterior, partir como de la dinámica de la universidad, más que del presupuesto de que los alumnos son el problema, ¿no? O vienen con todos los problemas, y por eso los centros existen, ¿no? Que es como una visión muy remedial. Entonces, eso es lo que yo tendría que aportar a tu pregunta, Mara. Sí, gracias, Carla. Meli, ahora tú. Gracias. Pues Mara, creo que hiciste una recopilación excelente y digamos aportando un poco más, porque voy en la misma línea que Carla. El problema no son los estudiantes, muchas veces es del otro lado, donde falta cierta especificidad sobre las tareas o donde se asumen ciertas cosas que los estudiantes ya saben porque siempre han sabido, y en realidad les estamos dejando pues que solitos tengan que cubrir a veces muchas cosas que están fuera. Pero además, yo diría nada más rápidamente, Wittgenstein tiene una frase muy, muy famosa sobre lectura y cómo hacer la lectura cada vez más profunda. Y dice que leer es como aprender a nadar. Entonces, entre más lo practiques, pues más profundo puedes ir. Y yo lo ampliaría, si me permiten, con que entonces escribir es como escalar. Y tú tienes que irlo practicando y tienes que irlo construyendo y cada vez vas a poder llegar más alto.
Si tienes ayuda, si tienes las cuerdas correctas, si tienes alguien que te vaya anclando, pues vas a poder subir más rápido. Pero no es que los estudiantes no sepan escribir, saben, y muchas veces pueden hacer unas cosas maravillosas. Lo que necesitamos es crearles el andamiaje para que puedan explotar sus habilidades, para que puedan escribir. Necesitan practicar. Bien. Nada más. Nada más. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay un par de preguntas en el chat. Que Margarita, ¿ibas a comentar algo? Muy brevemente al respecto de lo que se presenta en los centros de escritura, nada más ligar lo que hemos venido diciendo acerca de que la escritura es una práctica social situada. Esto quiere decir que solamente en su uso, en la actuación de la persona escribiendo, surgen las necesidades de obtener, adquirir, hacerse de habilidades técnicas. O sea, la relevancia que cobra la gramática, las convenciones lingüísticas de los géneros, de las estructuras, de las macroestructuras, de las convenciones pragmáticas, todo eso solo cobra relevancia en el uso y de ahí surgen las necesidades que se pueden presentar en los centros. El joven universitario, la joven universitaria, tiene que aprender a negociar significados mediante el lenguaje, y esto quiere decir conocer a su lector, plantarse frente a él, tomar la voz a partir de ciertos géneros. De ahí surgen las cuestiones que tratamos en un centro. Bueno, ¿y alguna vez se han acercado profesores, por ejemplo, a los centros? No, es lo ideal. Yo pienso que sí sería lo ideal, ¿no? Que también se acercaran profesores. Sí, pero yo quisiera también añadir algo a esta pregunta, porque mi recomendación, y que sí, en nuestro centro también nos buscan profesores, miembros de áreas administrativas, es que primero tengan paciencia, ¿no? Es un proceso que, como dice Meli, toma tiempo y que si no se practica, pues no se mejora. Pero sobre todo que ellos también aprendan a hacer sus primeros lectores, ¿no? Es decir, no nada más es escribir como para ahí lanzarlo a la entrega de un profesor, pero que bueno, desde luego que muchos trabajos tienen ese fin, pero que se tomen el tiempo de leerse a sí mismos, de entender lo que quisieron decir y sobre todo de corregir, porque algo que quizás se escapa del trabajo escritural es que a veces hay que hacer la talacha, ¿no? Leer, entender, corregir, volver a escribir, volver a digamos, a trabajar sobre el texto, todo en pro de la claridad de las ideas. Entonces, bueno, eso es lo que quisiera yo aportar. Bien. Yo pensé que a lo mejor habían detectado en el proceso, por ejemplo, carencias en el proceso, más que a la gramática. No me refería tanto a la gramática, sino en el proceso, que comentaba también Melissa al inicio, y me imagino que todas lo comparten, que habían detectado, porque yo sí he detectado, por ejemplo, en mis estudiantes, en el proceso, principalmente, que como escritores a veces se lanzan así al Word, ¿no? Directamente con el libro acá y van viendo qué se inspiran y lo van pegando, y si a buenas hay tiempo corrigen, y si no ya envían así el texto, y luego me toca leer y ay, ¿qué pusieron? ¿Por dónde empiezo? Ya repitieron 500 veces la misma idea. Pensé que a lo mejor detectaban eso, que hacía falta apoyo, por ejemplo, en el proceso, ¿no? De escritura, cuestiones más por allá, más que de gramática, ¿no? O de sintaxis. ¿Qué pasó? Yo quisiera decir algo breve al respecto, y es que es precisamente eso, que los estudiantes y las estudiantes en muchas ocasiones llegan a la universidad sin reconocer que la escritura es un proceso. Entonces, por eso también se frustran, como lo decía Meli, porque es como, pero yo, ¿por qué no me estoy sentando 2 horas antes de entregar y no me está saliendo como a mi compañera que sí hace eso, y por qué a mí no?
porque tampoco no nos han enseñado, no les han enseñado eso. Entonces, que reconozcan que la escritura es un proceso que requiere planeación, primera versión, edición. Decía también Ivonne que otra persona me lea, que se retroalimente, o sea, que es mucho más amplio. No es una comprensión fácil y muchos estudiantes llegan a la tutoría como, vengo a que me revises el texto además, ¿no? A partir del malentendido que decía Carla hace un rato sobre lo que puede pasar, ¿no? Vengo a que me corrijas. Entonces, cuando la tutora arranca, no, mira, y pues no sé si la mayoría, no podría dar un porcentaje exacto, pero sí en muchas ocasiones hay que devolvernos a la planeación, porque es qué es lo que querías escribir, a quién estaba dirigido, cuál era el propósito, y pensar en todos esos pasos. Hay la comprensión que se espera implica también que el estudiante adopte una nueva actitud frente a la escritura. Y que se planee y que se organice y de por medio un montón de elementos, pues que no los va a aprender todos de una vez, pero pues que yo creo que eso es uno de los valores que le va a encontrar, por ejemplo, a un centro de escritura, ¿no? Porque el profe le llega el bueno o malo y ya estuvo, ¿no? Lo planeaste, lo editaste, pues eso no va a pasar. Sí, muchas gracias, Valeria. Y ahora les comparto la pregunta de Paola Gutiérrez. Y Paola Gutiérrez les pregunta, ¿qué opinión les merece que el camino en una institución se inicie por un programa de escritura que se plantee como un sistema extra, el mapa curricular, y así comenzar a trabajar hacia la generación de un C? Avi. Ay, muchas gracias. Es una muy buena pregunta. Pues digo, cada institución va a encontrar un camino diferente, depende de muchas cosas, depende de quién lo está liderando, también de su formación, de las personas con las que pueda contar como equipo, de sus recursos, de la visión institucional que se tenga al respecto de la escritura, pero en general es un camino bastante común, es decir, la mayoría de los centros de escritura nacen después de o como, digamos, compañero de un programa de escritura. El ideal es que trabajen juntos, pero yo me atrevería aquí a sugerir, y nada más porque tenemos poco tiempo, que trabajen como entidades diferenciadas, ¿no? Porque una cosa es acompañar y otra cosa es enseñar, y justamente los centros de escritura, como ha quedado claro aquí, pues son un espacio centrado en el estudiante, no centrado en el producto, que acompaña su proceso, que no simula, no es como una aula que simula espacios y contextos, sino que ahí sí están tus lectores, perdón por mi gata y sus ruidos, y realmente pues te reciben pares, ¿no? Y eso va a ser una entidad bien diferente digamos, al ambiente de aprendizaje en aula, simplemente. Sí, bien, muchas gracias a Abigail. Y ahora les comparto la pregunta de Guayimat, que les pregunta, ¿podrían compartir un ejemplo de cómo guiar a un escritor primerizo que tiene ideas, pero a la hora de escribir sus textos presentan problemas de redacción, régimen preposicional, subordinación, etcétera? No las escucho. A ver. ¿Quién quiere? Ajá. Les dejo ahí la pregunta. Yo tengo una frase que me gusta mucho. No hay malos textos, hay textos en proceso. Y yo creo que aquí ya me podrán... Aquí a lo mejor sería en proceso habrá que corregirnos, decía Ivonne, ¿no? Hace un momento. La corrección es importante. Bueno, yo como tip podría también decir que si alguien se siente inseguro con sus textos, lo lee en voz alta. A veces leerlo en voz alta es maravilloso porque revela lo que falta, lo que hay que quitar, lo que podríamos añadir. Sí, porque pues nosotros somos nuestros primeros lectores. Entonces ese es un consejo que no falla. La otra cosa es esta idea de eso de escritor primerizo. Más bien yo no lo abordaría desde ahí. Pensaría, llega un escritor, de hecho les llamamos así, escritores, redactores, no es como estudiante, no, ya eres escritor, ya escribes. Entonces, no es que sean primerizos o no. Y algo que es bien importante a este lado y que trabajamos mucho también con los tutores es
justamente no vamos a pensar en el cascarón al principio, ni en las subordinadas, ni en los acentos. No vamos a empezar por ahí, porque toda su vida han empezado a corregirles la escritura por ahí. No es en un primer momento, de eso nos olvidamos. Entonces, abrimos el diálogo de ideas, de poner orden, de expresión, decir, y entonces empezar a sugerir, como tip, ¿no? Empezar a sugerir, mira, y ahora en cuanto a la parte formal, pero además lo que buscamos siempre es que un escritor vuelva. Una sola asesoría servirá de poco, ¿no? O sea, habrá un diálogo, quizás sí tengan avances, se van con cierto entusiasmo, pero el gancho está en hacerlos volver, porque entonces empieza un proceso un proceso profundo de pensar la escritura. Entonces, el tip, yo diría, es no empiecen entonces por la gramática, las subordinadas, para engancharlos, ¿no? Es para que vengan, regresen, platiquemos, continuemos el proceso y después empezamos a ver otras herramientas. Y ya hay un montón de temas también, todo lo que está pasando con el ChatGPT, cómo van a trabajar con él, porque van a trabajar con él, no podemos negar su inserción en estos nuevos espacios, en fin, o sea, pero sí yo diría no son primerizos, ya son escritores, igual que va muy de la mano de lo que dice Abby, no hay malos textos, solo hay textos en proceso, ¿no? Y no asustarlo, ¿no? Con eso que decías, Valeria, del régimen preposicional, las subordinadas, los acentos, ya de entrada entran ya asustados. Alguna vez no sé si era correctora, querían hacer una revista digital y me invitaron y la correctora le puso tanto rojo al escritor que yo dije, fue, ¿qué quiere que lo empiece de nuevo o qué? No, le digo, con esto lo asustas, no, hay que irse despacito. Abigail. Nada más rapidísimo, hay un test muy bueno que es el test de aprehensión de la escritura, justamente lo acabo de ver con mis estudiantes, y la verdad es que te das cuenta de todo lo que está alrededor de que un escritor sienta o se perciba como con problemas a la escritura. A lo mejor tiene que ver con cómo se le ha presentado las ideas de evaluación alrededor de la escritura, el estrés que genera el proceso, sobre todo cuando las instrucciones no son claras, no tiene tiempo suficiente, y por último, pues el producto mismo, estas falsas ideas de que el perfeccionismo es lo que buscamos, ¿no? La letra con sangre entra y todo esto, lo que genera es un contexto en el que no se puede aprender y pues todas estas concepciones tan tóxicas alrededor de la escritura es precisamente por la razón por la que estamos aquí, para buscar una cultura diferente. Sí, es cierto, es cierto. Y ahora les comparto otra pregunta de Guayimat. Ahí está, maestra Parra, porque esta ya va para la maestra Parra. ¿Podría dar un ejemplo de esta tutoría planeada para retomar los conocimientos previos del estudiante y a partir de ahí construir nuevos conocimientos? Pues primero diría que la tutoría siempre va a depender del estudiante o de la estudiante y del texto que llegue, porque esa es la diferencia entre una clase y una tutoría. O sea, yo puedo planear mis clases, tengo mi tema listo de la semana 1 a la 16, la cosa es flexible, claro que sí, pero yo ya tengo un temario y unas estrategias para hacer en mis clases, mientras que las tutoras tienen que adaptarse, ¿no? Tienen que adaptarse a la necesidad del estudiante y empieza además una negociación, que creo que está ligado a lo que mencionaban mis colegas en la respuesta anterior, porque a veces el estudiante llega, quiero revisar las tildes. Y la tutora, bueno, vamos viendo, y empieza una negociación para que la misma estudiante reconozca que tal vez el foco de la tutoría ahora no debe estar en las tildes, sino en la jerarquización de ideas. Porque puede que sus tildes al final sí están así o no, pero pues empecemos por ahí. Y yo diría que en la mayoría de los casos se logra de manera en que se favorezca el proceso de quien llega a solicitar la tutoría, pero en otros casos, pues el texto, y ahí está la autonomía de quien se acerca a ese escenario y decir, quiero trabajar en esto o en lo otro. Lo que sí podría pensar tal vez es en alguna estrategia para poder incorporar otro tipo de escritura a un texto académico. En algunas ocasiones lo que se puede hacer es, por ejemplo, bueno, dime lo que quieres incluir en el texto, y el estudiante le empieza a decir, yo creo que como dice Abby, no hay textos malos porque
los estudiantes no tienen ideas malas, las ideas están muy bien, el problema es la herramienta para poderla, la manera como la están expresando pues en su documento. Muchas veces lo primero es, bueno, ¿esto cómo se lo escribirías? A veces digo en el chat, se les puede decir a un amigo tuyo, una amiga tuya explicándole esto que me acabas de decir. No, pero no, escríbelo así, así tal cual. Y ese es un primer paso para que él o el estudiante pueda sacar esa idea en un formato distinto, porque luego viene la conversación de cómo lo escribes en el chat, pues no se va a ir al texto, pero sí le permite en una primera instancia pues poder soltar la idea en un formato distinto, porque a veces queremos que de una vez salga la idea directo al formato ensayo, al formato reseña o al que nos estén pidiendo. A veces necesitamos un paso intermedio, para eso nos sirve pensar en otros tipos de escritura vernácula, en el que yo diga, uy, hay otra manera de mostrarlo, ¿sí? Escríbelo acá de otra forma, o preguntarles por los géneros que ya conocen. Estamos trabajando en un texto expositivo que le está costando, bueno, en lo que tú lees, o si tú escribes, preguntar e indagar con el estudiante a ver si en la conversación pues surge, no, pero es que a mí me interesan tal género, y a partir de ahí ver cómo lo conectamos. Pero es cuando digo que sí va a depender de quién se siente en la tutoría, pero lo importante es que la tutora o el tutor tenga toda la apertura a escuchar. A escuchar también todo lo que tiene por decir quien está pidiendo, y no llega como tengo texto malo y necesito que lo resuelva, sino ahí hay algo que es importante leer en cada tutoría. Muchas gracias, Valeria, muchas gracias. Una pregunta, y esto obviamente la intención de ustedes, les gustaría que en todas las bachilleratos y en todas las facultades hubiera un centro de escritura, ¿no? Y que se integraran a la red. Y yo les pregunto, y eso me quedé pensando, sus compañeros, por ejemplo, de la red, todos o estudiaron letras hispánicas o dan la clase de redacción por azares de la vida, nos lo situaron ahí y asimilan su concepción de escritura y se han integrado con ustedes. Para saber si se pueden, otros pueden. Yo creo que hay de todo, ¿no? ¿Hay de todo? Bueno, no hay de todo, pero, no, me regreso. Hay unas ciertas disciplinas afines, digamos, ¿no? O sea, y hay quienes, ¿no? Como el caso de Abigail, que estudiaron fuera de este país algo particular que tiene que ver con esto. Ahorita que les diga Abby, ¿no? Hay poca formación, empieza a ver, hay poca formación en general para ser profesores de escritura. De hecho, a los de redacción, exacto, estudié letras, voy, no. Estudié lingüística, voy, no. Porque justo hacemos mucho daño sin tener como este marco teórico, pedagógico previo de saber todas las implicaciones que tiene llegar a enseñarles subordinadas, como si eso fuera redacción, o sea, y yo creo que yo empecé ahí, totalmente me declaro en ese lugar, o sea, yo empecé con comas, puntitos y tal, y es como un péndulo, ¿no? Cuando ya llegas a estos espacios donde miras reflexiones y intereses, pues de decir, no, esto no va por enseñarles comas, esto no va por... Y entonces yo en mi caso fui metiéndome hasta que me topé un centro de escritura y dije, aquí está, esto es para mí escribir y el proceso de escribir. Entonces, hay muchas formaciones, yo creo. En mi caso soy lingüista, pero también se puede venir de la educación, pero también se puede venir de la pedagogía, pero también se puede, o sea, como que, pero tampoco es que vengan biólogos y encontremos un montón de biólogos, ¿no? Sí, pero sí se puede, o sea, digamos, porque tiene que ver más con un interés por reflexionar profundamente sobre el proceso, lo que esconde esto que hay detrás de leer y escribir y pensar. Y entonces, ¿cómo se conecta el pensamiento crítico, la función retórica, la escritura como esto, como una práctica social situada? Entonces, eso ya es más allá de la disciplina o la formación que tengamos. Sí, sí. Gracias, Valeria. Margarita. Muy brevemente tengo que respaldar a mi colega Valeria porque como lingüista debo decir que la disciplina lingüística no es lo que enseñamos, pero a cómo sirve,
porque ayuda a tener imaginación pedagógica, también tener el conocimiento de cómo funciona la lengua. Pero el funcionamiento de la lengua, como dije hace rato, se da en contexto y en una situación específica. Entonces, no es la lengua en general funcionando en general, es en un género en particular para una situación particular con unos fines. Entonces, aprender eso a los lingüistas nos lleva un rato. Y por eso digo, no hay de chile, mole y de manteca. La verdad es que sí hay una afinidad en las disciplinas que estamos aquí, pero lo que sí puedo decir es que hay un interés genuino y legítimo por abrirles paso a las nuevas generaciones. Eso es fundamental e indispensable. Gracias. Sí, muchas gracias, Margarita. Y nada más una última pregunta para no dejar al compañero José Enrique Rendón Ortega. ¿Podrían hablar quizás un poquito sobre la relación que existe entre escuchar, hablar, leer y escribir? Brevemente, si están o no conectadas, son necesarias. Unas, hace un rato nos decía Ivonne, escucharnos cuando leemos, somos nuestro primer lector, hay que escucharnos, ¿no? De manera, hay una conexión. Sí, Mara, yo te digo, desde mi punto de vista, como pertenezco a la cátedra UNESCO, creo que son los componentes del ejercicio de la ciudadanía por medio de la lengua. Por eso todos estos componentes se tienen que ejercitar. Si no, estamos ejercitando un músculo más que otro. Y cuando hablamos de escritura en los centros, no hablamos solamente de la palabra escrita. Sí, muy bien. Muchas gracias, Margarita. Bueno, pues ya nos pasamos unos minutitos, unos 15 minutitos. Y antes de irnos, bueno, Evelyn tiene un recordatorio para nuestros usuarios, para quienes nos escuchan. Sí, bueno, pues recordarles o informarles que el próximo martes 28 de enero, en punto de las 4 de la tarde, vamos a tener el gusto de escuchar a la maestra Yaret Tortolero Martínez con la exposición Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje, en la modalidad B-Learning. Entonces, en este mismo canal de YouTube y en la página de Facebook también de este proyecto. Sí, muchísimas gracias, Evelyn, muchísimas gracias a todas, muchas gracias, y pues pues hasta muy pronto, ¿sí? Hasta luego, gracias. Visítenos en la red, en la página. Sí, antes de irnos la vuelvo a poner, esperen, sí. Es que ya aquí lo tengo. Gracias, un placer. Sí. Muchas gracias. Aquí van. Muchas gracias. Creo que me va a faltar, porque no lo anoté, es el de el Congreso. Ese sí no. Sí, entonces ya aquí lo dejo. Está pensando. Ya en uno ya lo envió y me falta el otro. Y ahí está. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.